Yo quiero dar un mensaje a la comunidad. Mi nombre es Victoriano Palacio, yo vengo por Movimiento de Chiriquí, soy de Vegay. Y a veces ustedes por acá escuchan a nosotros de la puerta y hablan así. ¿Quién viene a hacer ellos de lejos si nosotros queremos un proyecto? Habla hoy. Yo vengo de Vegay, pero no estoy de acuerdo con lo que está haciendo la empresa. Y yo me acuerdo de mi abuelo Mónico decía así, congreso, todos los congresos. Desde niño yo empecé a andar. Canquitú, Pueblo Nuevo y todo. Pero como 5 minutos lo voy a acordar. Mónico hablaba así. Primero comarca y después proyecto. Ya tenemos comarca y nos está robando nuestra cara. Y usted va a pasar cruzado. Usted puede ser delegado, no quisieron, por pena. Nosotros mayores hermanos estamos aquí, ¿qué pasa con los nuevos? Que tienen más capacidad, más preparación. Y así que este problema no solamente de Cañaza a Canquitú, de nosotros todos y carteros están planeados ir para allá. Y tenemos que estar juntos, como hombres deben estar juntos. Por eso yo le hago una reflexión a ustedes que viven de todo de Cañaza para Canquitú. Si hay que amar a los dirigentes, lo amaremos mañana. Si hay que amar a la empresa, lo amaremos mañana. Nada de miedo. Si hay que hacer huelga, hay que hacerlo. Y desde acá, dispuesto a venir y apoyar a ustedes también, porque cuando dentro de comarca no puedo permitir ninguna de las gente pueda hacer lo que quiere. Eso es uno. 2, compañeros. Carretera ya está en cara de nosotros. Está en cara de nosotros. Nosotros el negocio pequeño se va para el pique, el chino que va a establecer el negocio aquí. ¿Dónde va a ir el pobre? Usted lo va a permitir, porque la empresa tiene cerebro para engañar. Te voy a dar te voy a comprar la tierra, voy a hacer negocio. Y terreno debe irse, si ese es mi terreno, voy a vender. Ya no vamos a predecir nada. Y quiero dar todo. Ahí no está llorando, creo. Hay que llorar ahora. Quiero escuchar, si no es delegado, pero los afectados de esta comunidad deben hablar. De que congresistas deben hablar. Todos están. No solamente nosotros, la mayoría que hablamos puro de la copa, hermano. Gracias. Recién abierta, el pueblo tiene